¿cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito, donde seguimos repasando el panorama previo hacia la Copa del Mundo. En este caso vamos a hablar del continente asiático, junto a Jaime Macías y junto a Pepe del Bosque. Te saludo primero, Jaime, así rápidamente para presentar a nuestro amigo invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Vizca, Jaime. Saludos a toda la comunidad de Fútbol Infinito. Ganas de hablar de Asia, equipos interesantes. No hay ningún candidato como tal. Tiene al país anfitrión y por primera vez en la historia, Asia tiene 6 representantes en la Copa del Mundo. Don Macías, ahora sí, ¿cómo está? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. Es la única confederación que repite los mismos clasificados que el Mundial anterior y es la primera vez en la historia que Asia también logra repetir los mismos 5 clasificados a Mundial consecutivo, lo cual también me parece marca, y lo vamos a profundizar, cuáles son las potencias asiáticas, porque así como repite los 5 clasificados, también son los asiáticos que más mundiales han disputado. Y para irnos después de estos 5, tenemos que encontrar a Corea del Norte, que apenas ha disputado 2 mundiales en el 66 y en el 2010. Entonces, cuando uno habla de los mundialistas asiáticos, son los que están en este mundial, más Qatar, claramente. Sí, hay una línea de estabilidad claramente manifestada. Tenemos un anfitrión que es el único debutante en Copas del Mundo, que es Qatar. Ya hablaremos un poco de lo que son las posibilidades de cada uno de ellos, pero creo que con su falta de competencia, aún así tenemos que mencionar a Qatar como uno de los que tiene posibilidades de clasificar. Pero hablemos un poco del continente, porque la gente asume que el fútbol asiático es algo que tiene tiene una mayor capacidad organizativa que el fútbol de África, pero que tiene menos talento, que tiene mucho trabajo físico, pero que de repente no le falta maldad, le falta picardía, le falta calle. Y asimismo, acá vemos un poco todo lo que es Asia, con la excepción de esta situación que no debería darse, que es la clasificación como representante asiático de un conjunto de Oceanía, que si bien es cierto geográficamente está al lado, no es lo que nosotros podemos entender o que quizá culturalmente se comprenda como Asia. Entonces, tenemos aquí países como Corea del Sur, como Japón, si se quiere, con culturas más o menos parecidas, sin hacer generalizaciones y con perdón, porque en algún momento fueron parte de un imperio. Y después tenemos países del Golfo, o sea, más Australia. ¿Cómo hacer, digamos, una explicación sencilla de lo que es hoy por hoy, Pepe, el fútbol de Asia? Bueno, yo lo divido obviamente con Japón, Corea, que tienen más similitudes, incluso por la tipología del jugador. Y luego están los países más cercanos a toda la comunidad árabe, ¿no? Qatar, Arabia, Irán. eh, Creo que se parecen sobre todo en una cosa. El fútbol asiático siempre ha tenido un problema, que es la contundencia en las áreas. Es un equipo que puede jugar bien, que tiene buenas sensaciones, o son equipos que tratan bien la pelota en ocasiones, pero les falta gol, les falta esa pegada. Alguna vez lo dijo Axel Torres en uno de sus libros, que quizá era también un tema cultural, que no tenían esa agresividad, por ejemplo, los japoneses, y por lo tanto les faltaba esa ambición de cara al arco, algo que también se traducía a la hora de defender. Por eso tampoco tenemos grandes defensores asiáticos a lo largo de la historia, sobre todo destacan centrocampistas, pero yo creo que el futbolista japonés, coreano, tiene más dotes técnicos que el futbolista asiático de la parte árabe, aunque no se puede generalizar del todo. Y yo creo que hay unas pequeñas subdivisiones en esa buena explicación que estaban haciendo ustedes. Me parece que Irán tiene una gran influencia y se parece mucho más al fútbol de la ex Unión Soviética por sus características de juego, por las características de sus jugadores, que lo que se podría parecer, más allá de que son muy cercanos a Arabia Saudita y a Qatar. Irán es un poco más de esa escuela, es un equipo más vale físico, fuerte, recio, que
tiene ciertos nombres talentosos, pero que es un equipo muy difícil de vencer. Es verdad que en los últimos mundiales nunca ha avanzado fase de grupos, que apenas ganó un partido a Marruecos en el mundial pasado y no ganaba, me parece que desde que había ganado en el 78. Pero lo que sufrieron para derrotar a Irán en los últimos mundiales, desde Argentina con aquel gol de Messi en el 90, lo que sufrió España, lo que sufre Portugal, al punto de que Portugal no le puede ganar y por eso Portugal termina quedando segundo de su grupo, me parece que habla de una selección iraní de esas características, distinta a lo que son las demás. Y el tema de Australia, si tuviéramos que hacer, digamos, una combinación, una comparación de las selecciones que están en el Mundial, Australia se parece mucho a Suiza, se parece mucho a Canadá, en el hecho de dónde vienen sus jugadores y cómo se terminan encontrando en un punto común, que es ese país al que han migrado sus padres, y que después esto se ve reflejado. Entonces Australia no se parece a nada de Incluso lo que balcánicos. hay alrededor. Balcánicos, kenianos, pero es un poco lo que es Suiza, es un poco lo que es Canadá, ¿no? Cuando uno ve esos planteles, de dónde vienen y por qué han terminado representando ese país, bueno, se parece mucho a lo que muestra Australia. Sí, ahí creo que podemos también, porque creo que la separación clara es Australia por un lado, los países clásicos asiáticos de la parte de Asia Oriental, y después tenemos a los países petroleros. Pero uno dice, bueno, ¿cuál es la influencia futbolística en esos países? Si alguien de allá nos preguntase a nosotros cuál es la influencia futbolística de nuestros países de la América Grande, que también es algo muy diverso, creo que sería difícil explicarlo. Un poco más europea en la parte sur del continente, no sabría cómo categorizarla un poco todavía en crecimiento en la parte norte del continente, Pepe, pero ¿dónde está la influencia? O sea, ¿cuál ha sido la influencia del fútbol asiático? Bueno, por ejemplo, Qatar tiene una influencia muy grande con España, con todo lo que han Bueno, pero hecho. Qatar es una nación nueva que va a Claro, debutar y que ha trazado todo esto, me parece, si se quiere, del modo del oasis que es Qatar, un poco artificialmente y con todo respeto. sí, pero por ejemplo, las academias en Japón o en Corea trabajan también con Alemania muy de cerca, por eso muchos futbolistas de esa región han migrado a la Bundesliga, a Jeong, por ejemplo, en el Freiburg, Heung-min Son, que salió también del Hamburgo, Lee, que ahora está en el Mainz, japoneses que han pasado. Bueno, hay muchos elementos de Japón actualmente en la Bundesliga. Yo creo que es la influencia directa a día de hoy. Yo creo que adapta ciertas cosas a nivel formativo del fútbol alemán. O sea, yo creo que también el fútbol asiático, para poder dar ese siguiente paso, ha tenido que occidentalizarse un poco, porque al final, cuando tú copias a la élite europea, que son las academias de Francia, de España, de Alemania, de Inglaterra, estás más cerca de competir. Y creo que en su momento se ha hecho en Sudamérica y creo que es a lo que aspiran ciertos países del norte del continente americano también. Lo que también veo un poco es cómo esto se ha ido formalizando, ¿verdad? Y a mí me sorprendí encontrar, por ejemplo, que de los países que van a jugar este mundial, una de las ligas más antiguas es la catarí. Claro, no con el nivel que demuestra el día de hoy, pero cuando tú ves, por ejemplo, por qué Corea es la selección asiática con más mundiales y por qué tiene 10 mundiales consecutivos desde México en 1986, antes había estado en el 54, te encuentras con que la K-League es, de la parte oriental, como lo decía Vizca, la más antigua, es una liga del 83, y que ellos ya han superado estas etapas de crezcamos como liga, potenciemos nuestra liga y prioricemos nuestra liga. Esa etapa ya la superaron, y que me parece que es un poco la etapa que está viviendo hoy Japón, porque hoy Japón vive un presente, Japón, una liga del 92, una liga que busca, entre comillas, globalizarse, trayendo a Iniesta, a Forlán, a jugadores de renombre, un poco como lo hizo la MLS a principios de este siglo. ¿Y qué terminó eso? Con las grandes estrellas volviendo. Y hoy Nagatomo y los grandes nombres japoneses que estuvieron en Europa están de vuelta en el fútbol local y siguen estando en la selección. Entonces,
esa prioridad de a dónde vamos, priorizamos selección, priorizamos el crecimiento de la liga, la cantidad de amistosos que juega Japón, los mundiales de clubes que mete a Japón, la Suruga Ban, un poco muy al clásico estilo norteamericano, le ha quitado cierto rendimiento a Japón y le ha quitado cierto protagonismo al punto de que Japón sufrió mucho de eliminatoria. Japón se mete directo al mundial por una catástrofe en los últimos 5 minutos de Australia en Tokio. Por eso se mete Japón directo al mundial. Dicho esto, vuelvo a Corea. Corea eso lo vivió en los 90. Entonces, hoy es una liga sólida, hoy es una liga que puede priorizar lo deportivo, hoy es una liga que entiende que el crecimiento de su liga va de la mano con que sus jugadores se formen bien, vayan a Europa, tengas a Heung-min Son, tengas a esos jugadores representando a Europa y que eso termina potenciando al fútbol del país. Y la liga no es mala, no, más vale es buena. Cuando uno ve quién domina la Champions asiática, entre los coreanos Saudí árabes. y los saudíes son un poco los que están ahí peleando por los títulos continentales a nivel de clubes. Sí, igualmente creo que dentro creo que Japón en un momento parecía más avanzado, más adelantado. No sé si será por una cuestión de desarrollo a nivel de país, cultural, pero vimos a inicios de este siglo futbolistas como Nakata, que estaba en la Serie A, que fue campeón con la Roma, lo cual no es poca cosa. Llegar a insertarse, a jugar allí, me parece que era, en un momento que la Serie A era una liga top, jugadores que llegaban al fútbol de España, al fútbol de Alemania, y esa línea no se continuó, que venían saliendo de los clubes de la J-League. Y digo todo esto porque cuando repasamos al seleccionador que más ha durado en el cargo en Japón, nos encontramos todavía con Zico. Entonces, es como, y Zico es Zico, yo no sé ni siquiera, creo que algo hablaría del japonés, pero no es un futbolista o un exfutbolista, un entrenador que reflejase en su totalidad la cultura del japonés. Y esto quizá nos explique un poco esta sensación de búsqueda todavía de una identidad propia. Corea del Sur hizo el gran mundial que hizo con Gus Hiddink. O sea, es todo un proceso para poder tener la escuela de jugadores, tener la liga, tener los entrenadores y después plasmarlo con un gran mundial. Claro, a nivel talento también, o sea, yo creo que hay más jugadores que son seleccionados de Corea jugando en su liga local, porque prácticamente todos los japoneses que están en un nivel top juegan fuera. Hoy encuentras elementos en la Premier, en la Bundesliga, en la Liga Belga, o sea, ya no solamente aspiran a llegar a la élite europea, sino que saben que tienen que tener un puente que puede ser Bélgica, que puede ser Escocia, que puede ser una segunda división, Austria. Entonces yo creo que también han sido muy inteligentes a la hora de exportar talento. Y creo que Corea en ese sentido se resguarda un poco más a los mejores futbolistas, salvo los que son cracks totales, como el caso de Heung-min Son. Lo mismo pasa con Arabia Saudita. Uno encuentra el máximo ganador en la historia de la Champions asiática y es el Al Hilal. Y es la base de la selección de Arabia Saudita. O cuando uno voltea a ver a la selección de Qatar, la estructura, el 99%, si no es que el 100% del equipo qatarí, juega en la liga local. Entonces yo creo que mientras no terminen de exportar ciertos elementos, también fortalecen su liga porque tienen dinero para traer jugadores o colombianos o jugadores ya europeos que están cerca del retiro, pero jugadores de buen nivel junto con el talento local. Entonces se juntan esos dos factores para poder tener una liga sólida. Bueno, dicho esto, 6 equipos. ¿Cuál es el equipo asiático? Porque esto es lo que la gente quiere saber, ¿no? A la larga le estamos dando una especie de guía del Mundial. ¿Cuál es el equipo asiático que más lejos puede llegar? Jaime. A ver, hay un punto estadístico, no futbolístico, que uno tiene que ponerlo, que es Qatar. Más allá de que sea el primer anfitrión debutante desde 1938, 34, donde Italia debuta, o sea, desde el 34 no pasaba que el anfitrión era un debutante. Dicho esto, el anfitrión nunca perdió en el debut de un mundial y solamente una vez en la historia quedó eliminado en fase de grupo. Sudáfrica. Entonces, creo que eso te dice, bueno, ojo con Qatar y la posible llegada a los octavos de final.
Creo yo que los dos mejores equipos asiáticos y con características totalmente diferentes son Corea del Sur e Irán. Sobre todo Irán con el regreso de Carlos Queiroz, porque recordemos que Queiroz no clasifica a Irán, porque Queiroz estaba dirigiendo a Colombia y a Egipto. O sea, fíjate, Queiroz Sí. queda fuera del Mundial con Colombia, con Egipto y vuelve para dirigir a Irán. Con Colombia no queda fuera, o sea, con Colombia iba mal. Y que Colombia se queda fuera por un punto y Queiroz sumó, me parece que, Bueno, 2 puntos pero, en 4 partidos. No, pero yo creo que se equivocó Colombia al no tenerle paciencia a Queiroz. Es su tercer mundial con Irán, además. Sí, es el entrenador que más tiempo Yo dirigió sé a la por dónde selección va tu iraní. corazón, pero no podemos decir que Queiroz perdió la eliminatoria. Perdón. Bueno, Queiroz venía de dirigir a 2 selecciones que no llegaron al Mundial y él llegó al Mundial de vuelta para dirigir a la selección iraní. Creo que este es el bloque más sólido que tiene el fútbol asiático. Es el equipo más difícil de vencer. Así como también lo decía Pepe, le falta peso en las áreas, sí, al punto de que Alireza, por ejemplo, que en Holanda te juega casi como un delantero, en Irán tiene que jugar mucho más atrás porque si no el equipo no tiene generación de juego. Pero cuando te encuentras las carencias que hay en el grupo de Irán, el momento que vive Inglaterra, una Gales que está llegando apenas a su segundo mundial y que tiene muy poco que mostrar. La peor europea. La peor europea. Y una selección de Estados Unidos que no genera volumen de juego, yo no descartaría que Irán pueda avanzar en este grupo, porque puede anular muchas de las cosas que tienen los rivales. Y la otra es Corea. Yo creo que Corea es la más sólida de la parte oriental o de la parte del Pacífico, más allá de que Australia está sobre el mar de Tasmania. Pero también creo que es la que tiene un camino más complicado. Porque así como te digo, Irán puede sacar muy buena ventaja por sus características de los rivales que tiene por delante. Lo contrario pasa con Corea. Tienes a una Portugal que te va a obligar a llevar la iniciativa del juego y que te va a hacer mucho daño a la espalda, o intentar hacer mucho daño a la espalda. Tienes una Uruguay que creo que es un poco impredecible, pero que se ve muy distinta a lo que era el equipo del maestro Tavares. Y después Ghana, que lo hablábamos con Alberto y Yogo. Esta no es la Ghana que clasificó. Esta Ghana tiene 6-7 jugadores que no estuvieron en la eliminatoria, que se sumaron ya una vez que la selección clasificó al Mundial, y que eso o te puede sorprender para bien o te puede sorprender para mal. Entonces, yo creo que Irán es la que... Irán junto, por supuesto, a la anfitriona Qatar. Yo creo que por el grupo también, ¿eh? Para mí la única que va a clasificar, a ver, esto es un pronóstico, es Irán. Y además, hablábamos, le falta peso en las áreas a los equipos asiáticos. Dices Alireza Jahanbakhsh. Está Serdar Azmoun del Bayer Leverkusen, que es un muy buen atacante, que ha tenido problemas de lesión. Está Taremi jugando muy bien en el Porto. O sea, hablamos de 3 elementos. Además, Godos, que ya tiene amplio recorrido en el fútbol inglés. O sea, yo creo que Irán en este grupo se puede clasificar, porque le puede mirar a los ojos a Estados Unidos, le puede mirar a los ojos a Gales y le puede complicar a Inglaterra, así como el Mundial pasado lo hizo con España. Entonces creo que Irán, por el grupo, por el contexto en el que se va a ver involucrado en el Mundial, creo que sí puede dar ese salto de calidad y avanzar a octavos. Comparto lo que dice Jaime en que Corea tiene un bloque muy sólido. El tema es, no sé si dependan demasiado de Heung-min Son. Ya decíamos, Jeong es un chico que juega en el Freiburg como media punta, también está Lee, que juega muchos partidos en el Mainz, está el del Wolverhampton, Hwang Hee-chan, que también es un buen atacante, está el otro que jugaba en el Bordeaux, que también es un buen delantero, pero creo que es un equipo que al final puede terminar dependiendo demasiado de Heung-min Son. Para mí, a nivel talento individual, con diferencia, desafortunadamente le tocó un grupo durísimo con España y con Alemania, y que no descarto que sea un animador más allá de que lo lógico, lo más coherente es que se quede en la fase de grupos, es Japón. Hoy en día tú ves a Japón y línea por línea. Kamada en el Frankfurt juega Champions. Morita en el Sporting Lisboa juega Champions. Hatate en el Celtic juega Champions. Mitoma ya está en la Premier con el Brighton. Está Wataru Endo, que es uno de los mejores centrocampistas de la Bundesliga con el Stuttgart. Está Ritsu Doan. Está Furuhashi, que también juega Champions. Está Ito. Está Takefusa Kubo, que cayó de pie en el sistema de Imanol Alguacil en la Real Sociedad. O sea, yo creo que realmente es una
grandísima generación de Japón, hombre por hombre. Tomiyasu le está rompiendo cuando le toca jugar en el equipo de Mikel Arteta, porque es ese comodín de que no está de repente Ben White o no está Alexander Zinchenko, y ahí lo pueden colocar. Entonces, línea por línea, a mí me gusta mucho el equipo japonés. Desafortunadamente le tocó un grupo complicadísimo y es muy difícil que supere la fase de grupos. Ojo que, Pepe, justo curiosidades, ¿no? Hablábamos de Irán, hablábamos de Corea, estamos hablando de dos equipos de entrenadores portugueses. Y Bento, dos jugadores y entrenadores portugueses que llegaron a esos clubes después de dirigir a Portugal, porque Bento dirige a Portugal en 2014 y va para Corea, y Queiroz dirige a Portugal en 2010 y va para Irán con el intermedio de Colombia y Egipto que contamos. ¿cierto? Creo que lo que sí se ve en coincidencia es que estos equipos del Oriente Asiático parecen los que tienen más nivel. Quizá porque son los más occidentalizados, si se quiere, con más jugadores, como decía Pepe, en las grandes ligas, con entrenadores también que de repente, bueno, en el caso de Corea del Sur, que vienen de Europa, pero quizá también les hayan tocado los grupos más difíciles y por esto tenemos que hacer la salvedad. Le damos un poco de opción a Qatar, más allá de que va camino a lo que le pasó a Sudáfrica en 2010, tendrá que elevar su rendimiento y tendrá que competir bien frente a Ecuador y frente a Senegal, jugándose la clasificación allí en esos partidos. Será fundamental el debut, por ejemplo. Pero creo que los dos más fuertes, siendo Japón y Corea del Sur, han tenido la desgracia que los grupos son complicados. Y dentro de esa complicación, cosa que no les ocurrió cuando fueron anfitriones, van a tener que arrancar muy bien para poder demostrar que realmente esa evolución que han mostrado, que han dejado ver, este es el momento para confirmarla. Y una cosa que hay que entender en Asia, sobre todo en Asia, es que la eliminatoria no es tanta medida como puede ser en otros lugares. Y Pepe hablaba de la tremenda base europea que tiene Japón. Y yo te pongo lo mismo sobre la mesa sobre Australia. Curiosamente, las dos selecciones que más sufrieron para clasificar. Nosotros, en América, los europeos nos llegan sobre la hora del partido a favor de los usos horarios. Ustedes imagínense lo que es para Japón la convocatoria eliminatoria, un vuelo de 12 horas en contra de los usos horarios. Esas selecciones, Australia y Japón, básicamente se juntan, estiran y a jugar. Por eso, pierden un día. Claro, pero el día que pierden es el único día que tendrían para trabajar. O sea, si tú juegas jueves y llegas martes, el miércoles no vas a trabajar, o al menos en profundidad. Y por eso mucha gente me dice, ¿por qué descartas a Arabia Saudita si fue una de las primeras clasificadas? Pepe marcaba, Arabia Saudita es una base 100% local. Claro. Es más, Arabia Saudita, a día de hoy, y desde finales del mes de octubre, está trabajando y jugando amistosos, porque como tienen toda la selección en la base, en el medio local, Renard puede agarrar y entrenar el tiempo que quiera, puede hacer las convocatorias que quiera, y claro, eso para un partido eliminatorio, tener preparación te marca una diferencia. Creo que la más débil de todas las selecciones asiáticas es Arabia Saudita. ¿Más que Australia? Yo creo que más que Australia, Pepe. Pero más allá de si es más débil que Australia o no, no va a haber una selección que llegue al Mundial, por ahí Qatar, por ahí junto con Qatar, que lleguen con mayor preparación al Mundial. Porque el resto de selecciones van a estar completas a 5 días del debut, 6 días del debut, 7 como mucho. Estas, desde finales de octubre, ya están trabajando con el equipo completo de cara al Mundial. No van a ser campeonas del mundo, pero en esas diferencias en el primer partido se ven. Ahí le pueden meter un susto a alguien. Yo creo que también el problema con Australia es el recambio generacional. O sea, recordamos, por ejemplo, la selección de Australia que nos gustaba bastante era la de Postecoglou, Sí. que además tenía mejores jugadores, futbolistas de buen pie. Hoy en día Aaron Moy ya tiene cierta edad, no tiene tanto rodaje. Lecky ya también está en la barrera de los 31, 32 años. Está Duke, el gigantón, que puede ser una alternativa, pero yo creo que es la Australia más débil que me ha tocado ver desde que tengo uso de razón. El tema es, hay que recordar también el camino que tuvo Australia. Se va al playoff famoso con Emiratos Árabes, que se disputa en Doha, en Qatar. Le cuesta mucho trabajo ese partido. Y luego contra Perú, siempre hablábamos mucho más de mérito de la selección peruana,
que mérito de Australia, que lo llevó hasta los penales y pasó lo que pasó con el arquero y demás. O sea, yo creo que Australia es un equipo muy flojo. Hablabas de Arabia Saudita. Es cierto que le falta el 9, le falta ese delantero centro. Pero, por ejemplo, esa base de futbolistas del Al Hilal, con Al-Sharani, con el arquero Al Owais, con Mohamed Kano, que mide como 4 metros, o sea, un tipo fuerte que también tiene buen manejo de pelota, Al Dawsari, que tiene mucho criterio en el último tercio de campo. Entonces, yo creo que Arabia Saudita puede complicar tanto a México como a Polonia. O sea, sí le falta gol y a veces solidez defensiva, pero creo que está medio escalón por delante de Australia. Y lo mismo pasa con Qatar, que Qatar sí tiene 2 atacantes muy buenos. De repente, obviamente, uno ve la alineación de Qatar y dices, bueno, no conozco a nadie, ¿no? Quizá Correa, el carrilero por la derecha, línea de 5 normalmente utiliza el español Félix Sánchez, pero los 2 delanteros de Qatar son muy buenos, tanto Afif como Ali, que se mueven en todo el frente de ataque. Y yo creo que Qatar, a ver, si bien me parece que es un grupo en donde Senegal y Ecuador se van a pelear la plaza para ver quién acompaña a Países Bajos en la siguiente ronda, yo creo que Qatar puede complicar bastante y sé que no te gusta esto. No, es que ¿sabes qué pasa, pero... Pepe? Me río porque justo en los múltiples espacios previo al Mundial, yo decía, ¿por qué la gente celebró cuando nos tocó Qatar? Y es el desconocimiento de esto, de decir, Claro. oye, el anfitrión no pierde en los debuts, uno, y lo más posible es que ese equipo después pierda con los otros 2, entonces ya vienes con un déficit importante si es que no le ganas y tenías que hacer algo que no ha pasado en 21 años de mundiales, en 21 ediciones de mundiales. Pero segundo es eso, Ecuador, sus titulares del fútbol europeo, van a llegar a Qatar a 5 días del debut. Mientras que los cataríes, desde finales de octubre, están trabajando. Claro. Entonces, el partido más desbalanceado, de acuerdo a la preparación de todo el Mundial, va a ser el Qatar-Ecuador. No va a haber un partido más desbalanceado en la Copa del Mundo en cuanto a la preparación que el Qatar-Ecuador. Y me río porque te doy la razón, porque es lo que vengo tratando de explicar. No, es que al correrlo un día más hacia adelante, Jaime, Qatar va a jugar solo ese día, va a tener toda la atención, pero también le genera ese inconveniente que marcabas a la selección ecuatoriana, porque le recorta un día la preparación a Ecuador. Yo no sé si habrá ciertos pactos, no sé si habrá llegado a un acuerdo económico, porque Ecuador tenía que asentir para no jugar el 21, sino jugar el partido el 20. Es que el Mundial inicialmente comenzaba lunes, un poco por eso. Porque yo no recuerdo si algún otro Mundial en la historia comenzó lunes, pero comenzaba lunes porque como venías tan pegado del fin del fútbol de clubes, necesitabas esos 7 días. 7 días, 7 para, días. Para las Después, elecciones. exacto. Teniendo en cuenta que los jugadores competían por última vez el 13, que llegaban el 14 y comenzar el 21, que tuvieran 7 días. Yo no sé si esto va a incluir pactos o por ejemplo, no sé, los ecuatorianos que están en el fútbol. En el Brighton, ¿no? En el Brighton o los que están en Alemania van a competir el sábado y por ahí sí pueden llegar, o quizá algunos sean liberados también, los que juegan en España, no sé. Pero ese es el punto, que de donde Ecuador igualmente, Jaime, va a tener una base de jugadores que ya está trabajando con Alfaro, o sea, y que se van a ir sumando cada vez más. Sí, pero por ejemplo, el Brighton juega el 13 contra Aston Villa. El Brighton juega el 13 contra Aston Villa y los... A Caicedo no lo suelta ni de broma. Aparte, ese es el eje del equipo de Ecuador. Sí. Y Estupiñán es el lateral titular también. Pero bueno, quiero volver a un punto de Australia, Pepe, y tú hablas del recambio generacional. Y estos son países que, a medida que ha ido creciendo la intención por el fútbol, porque no eran la mayoría de ellos países futbolizados. Y nos encontramos con que la liga japonesa se crea en el 92. O sea, cuando Japón ya se perfilaba para ser candidato al mundial que iba a albergar 10 años después. Japón llega a un primer mundial en el 98. Y ahí aparecen los supercampeones y todo ese tipo de cosas. Pero la liga australiana se crea en el 2005, cuando se llega al acuerdo para que Australia pase al año siguiente a formar parte de Asia. O sea, la A-League, la liga australiana, nunca compite en Oceanía. Compite directamente cuando ya Australia pertenece al continente asiático.
esa es una liga tan retrasada que no llega a 20 años de historia, que es imposible encontrar talento formado en esa liga para hacer el relevo generacional. De acuerdo. Cosa que hoy Corea tiene, Japón tiene, y todos los otros países asiáticos tienen talento, bueno, malo, mediocre, talentoso, lo que tú quieras, pero tienen talento de decir, bueno, esta es la generación que sube. Australia, por lo tardía que se crea su liga, en conjunción con Nueva Zelanda, porque hay un equipo neozelandés que compite en ella, como la MLS con los canadienses, todavía no logra sacar talento de su propia liga, de su propia cantera, para relevar la selección. Y tiene que ir a buscar a Europa, como lo hacía antes, a los hijos de los nacidos en Canadá. El Championship. Exactamente, pero ¿con qué te estás encontrando ahora? Con que estás viviendo lo que vive África, ¿no? Que el talentoso va a representar a Inglaterra, por ponerte un nombre, un ejemplo, y lo que sobra va a representar a Australia. Que es un poco lo que le pasa a los franco-africanos. Umtiti va a representar a Francia y Koulibaly francés va a representar a Senegal. A Senegal. Claro, también falta inversión, que en su momento, si no mal recuerdo, Del Piero fue a jugar a Australia, ¿no? O sea, Villa, era una... también. También David Villa, claro, era parte del proyecto de, como lo hace la MLS, como lo intentó el fútbol chino, japonés, llevar a ciertas figuras para luego atraer reflectores. ¿Sabes quién se formó en el fútbol australiano? Y esta la gente no la sabe. Bobo Vieri. Vieri, el Vieri. italiano. Porque su padre pasó por allí. Su padre fue a jugar al fútbol australiano, cuando Australia todavía era un medio amateur, y Vieri vive ahí, me parece que hasta los 15 años. Y de ahí él va a Italia. Es más, el hermano de Vieri, si no me equivoco, juega por la selección australiana unos cuantos partidos. Mira. Pero no, creo que Australia sí está rezagada, honestamente. Y además porque, o sea, el tema de la liga sí influye, lo decías muy bien con Corea, luego de repente ves a Irán y dices, ah, bueno, ahí está el Persepolis, que también es un equipo, digamos, reconocido, lo que comentábamos con Arabia Saudita y el Al Hilal, y tiene 2 o 3 equipos que además ponen bastante dinero. Y por ejemplo, en Qatar está el Al-Sadd, ¿no? Que apostó por Xavi, más allá de lo bien o mal que le ha ido con el Barcelona. Bueno, tener a Xavi. Está tu amigo Juan Malillo dirigiendo ahora ahí. Exactamente, también. Y el propio Félix Sánchez, ¿no? El seleccionador que trae toda la escuela española, ¿no? Yo sí, señor, más allá de Irán, que lo comparto, le tengo fe a Arabia Saudí porque creo que llega con ese punto de preparación. Le faltará roce, le faltará categoría, le faltará un super crack, pero va a enfrentarse a Argentina y va a hacer lo que otros equipos asiáticos o africanos han hecho en el debut, que siempre es un partido muy complicado. Si Arabia Saudí llega a sacarle un punto a Argentina, después le tocará jugar contra Polonia y contra México. Me dirán, se irá desgastando seguramente a medida que vayan pasando los partidos, que esa es la dificultad del debut. Pero si crecen en confianza y son capaces de lograr algo en esos primeros partidos, habrá que ver también cómo llega México al último, Pepe, porque esa es un poco la cuestión. Creo que en el grupo estamos considerando, de acuerdo al nivel mexicano de hoy y de acuerdo a la supuesta ilusión que tenemos de Argentina, que Argentina va a clasificar muy cómodo y que después, no sé, por ahí Polonia, por ahí México y en el último lugar Arabia Saudí. Es que yo sí veo mucha diferencia con Argentina y los otros 3 equipos, porque Polonia es el segundo peor europeo, Gales con diferencia me parece que es la peor, luego Polonia obviamente tiene a Lewandowski, a Zielinski, a Milik, a jugadores de categoría que no tiene México. México yo creo que tiene ese foco rojo, ¿no? De que puede pasar la tragedia, que está cerca de una situación complicada. Pero así muchas veces ha pasado con México. El problema es, México no va, no, ya lo platicaremos en CONCACAF, pero no tiene los argumentos para pensar que puede trascender en Qatar 2022 por la falta de materia prima y porque el proyecto ha ido de más a menos. Ahí yo sí creo y comparto que le puede dar un susto a Arabia Saudita, tanto a polacos como a mexicanos. Eso sí, a Argentina yo lo veo muy difícil, porque Argentina línea por línea me parece que es un buen bloque, que además está unidísimo,
que Messi llegue en un momento espectacular, que Lautaro viene encendido. O sea, la columna vertebral de Argentina la veo bastante bien, más allá de que está el tema de Dybala, como llega Di María, a ver lo del Cuti Romero, ¿no? Ahí vamos a dejarlo. Ok, No mezclemos las peras está con las bien, está bien. manzanas. Bien, venga. Jaime, entonces, no sé, ¿qué le falta a este análisis de los equipos asiáticos? No, yo quería poner unas cositas ahí en contexto de la realidad asiática, ¿no? Porque yo sigo pensando que la confederación que más ha crecido en este siglo XXI es la Confederación Asiática. Lo que pasa es que venía tan atrás que a veces no se valora el crecimiento que han tenido, ¿no? Y si nosotros vemos las veces que los asiáticos se han metido a finales o a semifinales del Mundial de Clubes, cuando antes eran debut y despedida, y el tema de los repechajes, o sea, Asia ha jugado 9 repechajes. Asia había jugado 9 repechajes a los mundiales. Ha ganado los últimos 2, dejando fuera a un equipo de la CONMEBOL y el anterior a un equipo de la CONCACAF. Imagínate. Y el único repechaje que había ganado había sido en el 98, cuando le ganó a Australia, Irán. ¿Ok? Entonces, fíjate que Australia, que su repechaje era casi perdido, viene de ganarle a 2 repechajes a 2 confederaciones que en teoría están en la élite, o al menos CONMEBOL. Supuestamente. Supuestamente. Entonces, creo que lo que ha recortado Asia en los últimos años, desde la inversión en estructura, desde darle forma a las ligas, desde capacitar, porque, por ejemplo, sí, es verdad, está Miguel Ángel Russo dirigiendo en Arabia Saudí, está Lillo, estuvo Xavi, o sea, hay nombres que te llaman la atención, pero en Corea no hay casi entrenadores extranjeros. Corea está haciendo un poco lo que hace Islandia, que es invertir en el desarrollo de entrenadores locales. Y casi todos los equipos de la liga coreana están dirigidos por entrenadores locales. Entonces sí, la infraestructura, perfecto. Pero después, la sociedad con los clubes europeos, como lo marca Pepe, que facilita el intercambio de jugadores y que ganan todos. Tercero, está formando entrenadores. Y me parece que eso, al nivel que está pasando en Asia, salvo en los países nórdicos, no está pasando en ninguna otra parte del mundo. Por eso Asia ha remontado tanto en los últimos años. Creo que todavía le falta dar ese punto, ¿no? Quizá lo vimos con Corea del Sur, pero pensamos que fue un oasis históricamente en 2002. Luego hablábamos de Arabia Saudí, logra pasar a octavos de final en 1994. Japón, que nos dejó una buena sensación en el Mundial pasado, estuvo muy cerca de forzar la prórroga contra Bélgica, no lo hizo. Ojo que tiene números históricos muy parecidos a los de la CONCACAF, por ejemplo. Para los que piensan que la CONCACAF es el futuro. O sea, las únicas veces que sus equipos han superado los octavos de final, con excepción de lo que hizo Costa Rica ahora, y Estados Unidos en el 30, o sea, fíjate, Estados Unidos en el 30, Costa Rica en el 2014. Y 2002 también Estados Unidos. Estados Unidos en el 2002, exacto. Pero después, esa marca que tú dices, semifinales Corea fue como anfitrión. Es lo mismo que cuando México superó el famoso, o llegó al quinto partido, fue como anfitrión. Entonces, cuando uno ve el rendimiento de confederación contra confederación en los mundiales, no son tan lejanos. Y si me apuras, África tampoco. Porque África tiene 2 cuartos de final en su historia. Sí, Camerún. Y Senegal. Y Senegal. Bueno, 3, porque gana en 2010. En 2010. Pero están ahí, parejo. Y esta se viene acercando. Bueno, ahí está la mezcla un poco entre materia prima, fútbol de la calle, fútbol organizado, fútbol empresa, escuela, liga cerrada, liga abierta, las variantes del fútbol, ¿no? Lo que lo hacen tan interesante y que creo que hace que tenga que contar siempre con una especie de amalgama entre un poco de todos esos factores, porque si uno dice, ¿dónde está la fórmula?
Eso es lo que tiene el fútbol, que será muy difícil encontrar exactamente la fórmula. Y eso es lo que, Pepe, lo que están buscando todavía desesperadamente los asiáticos, porque ya tuvieron ese mundial doble y han pasado 20 años de ese mundial doble. Claro, pero bueno, ese mundial, lo que pasó con Corea, no me gusta hablar de temas arbitrales, pero sabemos que pasó lo que pasó. O sea, Corea no estaba para ganarle ni a España ni a Italia y al final llega hasta semifinales. Termina siendo cuarto lugar en esa Copa del Mundo por detrás de bueno, Turquía. Brasil, Alemania y Turquía, exactamente. Pero yo creo que va por buen camino el fútbol asiático, tanto a nivel de inversión, desarrollo de talento, que también mezclan esto que comenta Jaime, de que apuestan por el talento local. Eso es algo que debería de replicar, por ejemplo, la CONCACAF. Yo siempre he pensado que el éxito, que ese salto de calidad lo tienes que dar preparando a tu gente. Y yo sé, porque incluso hay japoneses entrenando acá en las fuerzas básicas del fútbol mexicano, que apuestan por ellos desde muy jóvenes. Entonces, si tú tienes formadores que se van a desarrollar a las mejores ligas del mundo y luego lo que aprenden llegan a implementarlo en equipos del medio local, automáticamente van a crecer. Entonces, yo creo que eso lo está haciendo bastante bien tanto Japón como Corea. Y bueno, la inversión de los países petroleros, ahí está, ¿no? Hay una cosa que decía Vizca cuando Vizca decía es la mezcla de todas estas cosas. Y creo yo que cuando uno habla de materia prima, por ahí el que menos materia prima tiene es Asia, en comparación a lo que te puede dar Sudamérica, CONCACAF, Europa, África. Lo cual le da mucho más mérito cómo están posicionados. Porque así como este es el primer mundial en el que tienen 6, claro, porque hay un anfitrión, el mundial pasado fue el primero en el que tuvieron 5. También. Entonces, no es que es una coincidencia. Y tenía aquí un poco los apuntes históricos como para marcar la evolución. El primer país asiático en jugar un mundial es Indonesia, en el 38. Pero no marca un gol Asia en los mundiales hasta el 66 con Corea del Norte, que Corea del Norte suma también el primer punto, empatando con Chile, y tiene la primera victoria ganándole a Italia en el 66. O sea, y de ahí ya tenemos que ir un poco ha entrado el siglo XXI para encontrar nuevos hitos. El primero que avanza octavos es Arabia Saudita en Estados Unidos 94, pero después tenemos que irnos ya al siglo XXI para encontrar nuevos hitos y consistencia en los clasificados y rendimientos consistentes y no equipos que eran goleados y no equipos que iban a comerse 8 como la propia Arabia Saudita le pasó en el 2002. Así que lo que ha evolucionado en este siglo me parece que es enorme. Ahora, solamente un punto que me gustaría dejar ahí, el balón botando. Después de estos 6 equipos, yo sí creo que hay una brecha importante. Quizá Emiratos Árabes lo podamos ver pronto en una Copa del Mundo, porque hay más cupos, pero Emiratos Árabes, Oman me parece que también hizo una buena clasificación de cara a Qatar 2022. Ojo que Oman... Se abre... Dime. Ojo que Oman se metió ahí porque como la eliminatoria asiática es clasificatoria a la Copa Asiática, exacto. Qatar tuvo que disputar la primera fase. Entonces, Oman se mete a los 12 finales porque Qatar gana ese grupo y como ya no tenía que seguir compitiendo, se lo dan a Oman el segundo. Sí, se quedó un punto, por ejemplo, de Australia. O sea, Australia estuvo al borde de quedar incluso fuera de la reclasificación, ¿no? El playoff. A lo que voy rápidamente para terminar, hay una brecha importante. ¿Qué pasa con el fútbol africano? Si van 5 o van 10, igual y da lo mismo, porque hay 10 equipos que están más o menos en el mismo escalón. Eso es verdad, Pepe, porque mira, acá Emiratos Árabes es el primero que se queda sin mundial, pero después tenemos a Irak, a Siria, Líbano, Omán, China y Vietnam, que son los que aparecen en esa capa siguiente, ¿no? Les ponemos estos estratos por capas, ¿no? Pero vemos en el fútbol africano equipos que se han quedado como Nigeria, Egipto, que podría, Argelia, que podríamos decir, podrían competir mejor que esta segunda línea asiática. Seguro. O sea, si tú me dices Argelia o Arabia Saudita o Nigeria o Qatar,
tienen Sí. más nivel ciertos equipos africanos que se han quedado fuera. Incluso República Democrática del Congo, que ahorita Exacto. tiene una buena generación, ¿no? Ujú. Sí. O los guineanos. Los casi, digamos, y como decía Vizca, los casi, los que se quedaron ahí de los últimos mundiales, Emiratos Árabes en este, Siria se quedó a un gol del mundial pasado, Uzbekistán, que es uno de los que se ha caído. Uzbekistán en estilo es muy parecido a Irán y se ha caído porque estuvo cerca de llegar a 2014 y cerca de llegar a Soviético, ¿no? 2006. Después Bahrein perdió 2 repechajes, Jordania, que fue goleado por Uruguay. Jordania. Ujú. Pero son esos, o sea, ¿quiénes se repiten constantemente en esta lista de a un gol del Mundial, a un punto del Mundial? Emiratos, Bahrein y Uzbekistán. Pero como te digo, hay 2 ahí que se han caído, que son Uzbekistán y Bahrein, porque ya no estuvieron peleando esas posiciones expectantes en este Mundial, en el pasado sí. Bueno, entonces, en el final de la guía, ¿quién es el asiático que va a sacar la cara por este continente, el más vasto de todos? Para mí, Irán. Y creo que va a ser un buen papel Japón, más allá de que se quede en fase de grupos. De los clasificados, Irán, y de los asiáticos, Qatar. Es que no es lo mismo los asiáticos que los clasificados. Qatar es el anfitrión. Eso Claro. no. O sea, Qatar pasa por encima de Senegal y Ecuador. ¿Y Países Bajos también lo puede dejar fuera o no? Bueno, sí, de acuerdo. No, pero por Claro. ejemplo, a ver, volvemos a la pregunta y lo vamos a hablar cuando hablemos con acá. ¿Qué es hacer un buen mundial? Es decir, si Qatar gana un partido, para mí hizo un buen mundial. Cumplió con las expectativas. Si En ese ese grupo partido el le objetivo es alcanza para Hacer un muy avanzar o buen no, mundial es avanzar a la ronda de octavos. ¿qué cosa? ¿Correcto? De O sea, acuerdo. bueno es ganar un partido. Sí. Muy bueno es avanzar a octavos. Ujú. Excelente es llegar a cuartos. Para mí Qatar gana un partido y el que más posibilidades tiene de avanzar es Irán. Hmm. Para ti, Vizca. ¿Viste? Tiró todo acá y empezó a pensar. Yo creo que Qatar puede y que creo que va a haber otros que van a complicar. Me parece que Arabia Saudí va a complicar. Me parece que Irán va a complicar, pero no creo que le alcance. Y creo que tanto a Japón como a Corea del Sur les han tocado grupos muy difíciles. Más allá de que considero, sobre todo en el caso de Corea del Sur, que es el que mejor nivel tiene de todos. Colectivo, ¿no? Sí, e Creo que individual. coincidimos todos que el más débil es Australia, ¿no? Sí, para mí es el más débil del Mundial Australia, ¿eh? No, y también nos Junto a quedamos Costa Rica. con esta ilusión de la clasificación, pero hay que entender cómo clasificó. Hay que entender que la selección peruana a la que se enfrentó era una selección peruana relativamente débil, y si no, Perú hubiese clasificado de forma directa. Perú hace un gran esfuerzo en la segunda vuelta de la eliminatoria para llegar, pero la diferencia, Jaime, lo sabemos bien, estuvo en el arquero, en la definición, o sea, en un detalle. Bueno, Y así como decíamos a los pero no hay de... definiciones por penales en la fase de grupos. Por lo tanto, Sí, pero ponemos. no, Australia no ganó un partido en los últimos 2 mundiales, por ejemplo. No ganó un partido en los últimos 2 mundiales. Pero así como decíamos que Corea y Japón a veces te pecan de falta de malicia, de falta de esa picardía, a Australia le sobra. Sí. Y por ahí Australia te complica más con la picardía que lo que te pueden complicar los otros futbolísticamente, pero sin la picardía. Bien. Creo que, salvo que ustedes quieran agregar algo más, lo vamos a cerrar aquí invitando a la gente que acompañe cada una de estas entregas que nos quedarán archivadas para que el público las pueda ver cuando quiera, como quiera, cuando pueda, cuando desee. La puede ver después del Mundial para ver si le dimos una buena hoja de ruta o a la larga fue tiempo perdido. Ojalá que no sea tiempo perdido porque hemos disfrutado de esta charla, Pepe y Jaime. Un fuerte abrazo, un placer estar con ustedes, amigos, de vuelta acá en la comunidad de Fútbol Infinito. Un gusto, Pepe. Un gusto, Vizca, como siempre. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.